Votamos, si decidimos votar, no a partidos, sino a principios y valores. Hay gente que cree en un partido político, el que sea, en cualquier sociedad y en cualquier país, casi con la misma lealtad, a veces más de la que cree en su propia iglesia local. Y por supuesto no tiene ningún problema en enfrentarse con un hermano en la fe que no comparte ese entusiasmo por una ideología secular o por un partido político. Eso es un inmenso error, porque de entrada los partidos políticos cambian y mutan con una alegría inmensa. Si en algún momento decidimos votar, y no es obligatorio votar, yo respeto al que decide que no va a votar, pero si decidimos votar, nosotros votamos por la vida frente a la muerte. Nosotros votamos por la libertad frente a cualquier intento de controlar la libertad. Nosotros votamos por la familia frente a cualquier intento de atacar a la familia. Y nosotros votamos por la regeneración espiritual de nuestro país frente a cualquier intento de continuar en la corrupción de siglos de nuestro país. No votamos partidos, votamos principios y votamos valores surgidos de las Sagradas Escrituras. Y eso marca una diferencia en la historia de los pueblos. Las sociedades pueden cambiar y se pueden transformar, y los agentes de esa transformación son los creyentes. Y lo son cuando son fieles a la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Y lo son cuando deciden ser luminarias en la sociedad en la que viven, por muy dura que sea al mensaje del Evangelio, y aunque a veces esa sociedad agarre piedras para tirárselas a los creyentes. Y lo son cuando deciden que es más importante obedecer y agradar a Dios que obedecer y agradar a los hombres. Permítanme que les cuente una historia, y voy a concluir con esto, para alivio suyo. En 1862, Estados Unidos se veía desgarrado por una terrible guerra civil. En 1861, en el año anterior, más o menos, algo más de un año y medio antes, había sido elegido presidente Abraham Lincoln. Y Lincoln era partidario de que no se extendiera más la esclavitud, y los estados del sur, que eran esclavistas, 13 estados, decidieron separarse de los Estados Unidos y crear una confederación de estados sureños. Lincoln ordenó un reclutamiento de soldados provisional, y todo el mundo pensaba que como el norte era más poderoso y era más grande y tenía más recursos, en un par de meses volverían a traer a los estados del sur a la Unión. Pero con lo que se encontraron era con que los soldados del sur eran mucho mejor soldados que los del norte, y sus generales eran extraordinariamente brillantes. Y una tras otra no dejaron de asestar derrotas al ejército de la Unión. Y en septiembre de 1862, cuando la guerra casi se acercaba a su segundo año, las tropas del sur llegaron a las cercanías de la capital del norte, de la capital de la Unión, en Washington. Y la gente empezó a huir de Washington porque estaba viendo que las tropas del sur en cualquier momento desfilarían por las calles, y si el presidente Lincoln no se daba prisa era posible que lo capturaran, y eso sería el final de la guerra y el final de Estados Unidos, porque ya no sería Estados Unidos, serían dos naciones separadas. En ese momento, el presidente Lincoln decidió entrar en su cámara, hincarse de rodillas y empezó a orar. Y mientras estaba orando para que Dios protegiera a la Unión de la entrada de las tropas del sur en Washington, reparó en que más de un año y medio después de iniciada la guerra no había hecho nada, absolutamente nada, para liberar a los esclavos negros. Y mientras estaba orando en ese momento, de pronto le dijo a Dios que si contenía a las tropas del sur sin entrar en Washington, él liberaría a los esclavos negros. En un día absolutamente histórico, el 17 de septiembre de 1862, las tropas del sur quedaron frenadas en un pequeño arroyo, Antietam Creek, cerca de Washington. Nunca llegaron a entrar en Washington. Y en ese momento el presidente Lincoln reunió a su gabinete
y les dijo que había decidido firmar una proclama de emancipación de los esclavos negros. E inmediatamente sus ministros dijeron: señor presidente, eso no puede ser. Usted no puede poner en libertad a los esclavos negros. Si los pone en libertad, la gente del sur va a resistir más, no vamos a llegar a un acuerdo con ellos, van a seguir combatiendo para ser independientes. No puede dar ese paso. Y en ese momento Lincoln les dijo: cuando las tropas del sur estaban a punto de entrar en Washington, yo entré en esa habitación y me puse a orar. Y le dije al Señor que si detenía esas tropas a las afueras de Washington, yo liberaría a los esclavos negros. El Señor ha cumplido con su palabra y yo voy a cumplir con la mía. Y por primera vez en casi 500 años, la esclavitud fue extirpada de este continente porque alguien que creía se había puesto en oración y había escuchado a Dios. Esta sociedad puede cambiar. Y puede cambiar si ustedes están dispuestos no a pensar en una solución que traerá un político, no en pensar en una solución que puede venir de unas elecciones, sino si están dispuestos, como el presidente Lincoln, a hincarse de rodillas y a decir: Señor, yo haré todo lo posible porque esta sociedad cambie, y sé que si yo lo hago, tú harás cosas mucho más poderosas que aquello que yo te pueda decir. El futuro está en sus manos.